no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Contracorriente con el testimonio fulminante de la fiscal Nora Córdoba que acabamos de escuchar in extenso en el programa de Milagros Leiva. Creemos que la situación del todavía fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde es insostenible. La fiscal Córdoba ha explicado clarísimamente que en este caso llamado pomposamente los cuellos blancos del puerto se rompió la cadena de custodia de miles de audios que el fiscal Sánchez se lo entregó a Gustavo Gorriti y este señor, Gustavo Gorriti, en los últimos años ha ido administrándolos interesadamente, con criterio político, partidario, de oportunidad, pero no con un criterio periodístico, ¿no? Si fuese un criterio periodístico, pues se revisa todos los audios, se trabaja sobre ellos, se verifica y se publica en simultáneo. No cuando aparece un personaje por ahí, le rebusco su audio y lo publico interesadamente con efectos políticos, que eso es lo que ha pasado. En el Perú no solamente la política está judicializada y la justicia está tremendamente politizada, sino también que el caso de Gorriti y de Reporteros nos demuestra palmariamente que el periodismo, un sector del periodismo, también está excesivamente politizado. Bien, pero vamos a empezar el programa de hoy. Una noticia generada en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, en Tacna, vuelve a cuestionar al sistema de administración de justicia frente a las bandas criminales. Faltando todavía 7 años para que cumpla su condena de 25 por delitos gravísimos como homicidio, secuestros, extorsión, entre otros, el avesado delincuente John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo, el líder de los Pulpos, salió en libertad gracias a un habeas corpus que en segunda instancia una sala de la Corte Superior de Tacna resolvió a su favor. Alias John Pulpo reclamaba, imagínense, el beneficio penitenciario del 2 por 1, es decir, que se le compute a su favor un día de cárcel por cada 2 que se supone estudió o trabajó dentro del penal. Y lo que sabemos es que desde ese penal que se dice de máxima seguridad, este señor seguía liderando su banda que afuera, sobre todo en la región La Libertad, seguía cometiendo gravísimos delitos. No se le otorgó este beneficio en primera instancia y claro, presenta el habeas corpus que le fue negado al principio por un juez constitucional, pero ya en esta sala, en la segunda instancia, se le da la razón ordenando al INPE que revise su caso. Sin embargo, el INPE lo que ha hecho es otorgarle el beneficio y ahora este avesadísimo delincuente, uno de los líderes de la banda más peligrosa de Trujillo, está en libertad y esto es un peligro latente para toda la sociedad. Todos los detalles de esta nueva burla al sistema de justicia en el reportaje de Kimberly Giraldo. De esta manera, sonriente y con su hoja de liberación en mano, John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo, el líder de una de la banda más violenta, sanguinaria y avesada del norte del país, era puesto en libertad a pesar de su condena por asesinato. Una polémica resolución judicial de segunda instancia revocó un habeas corpus que se le negó, en el que John Pulpo exigía el beneficio penitenciario de 2 por 1, es decir, por cada 2 días de trabajo o estudio en prisión, le computan un día de prisión adicional a su favor. Con este premio inmerecido, salió en libertad 8 años antes de cumplir su condena de 25 años de prisión. El INPE tendría que decir, miren, nosotros evaluamos esto y esto fue. Por eso tendría que salir a explicar o el ministro de Justicia, que es el titular del sector, o el presidente del INPE para explicar qué es lo que pasaba. Hoy vuelve el terror a Trujillo, una de las regiones del país
más golpeadas por la criminalidad, porque una vez más tendrá en sus calles a alias John Pulpo. El perdonar a un delincuente es sentenciar a las víctimas. ¿A sentenciar a qué a las víctimas? ¿A la intimidación nuevamente? Hoy en Contracorriente, todo lo que tiene que saber de la banda criminal Los Pulpos, que con el excarcelamiento del cabecilla John Smith Cruz Arce, prometen volverse aún más fuertes y traer terror a cada rincón del norte del país. Desde 1996 se tiene conocimiento de la existencia de esta banda criminal en El Porvenir, distrito de Trujillo. Fue fundada por los hermanos Cruz Arce, Miller Cruz Arce, John Cruz Arce, Nilton Cruz Arce y Eddie Cruz Arce, hasta el padre de ellos, Teófilo Cruz Álvarez, alias Father, era parte de este clan familiar delincuencial. Nosotros llegamos con el Grupo Terna y el Escuadrón Verde el 2014 y ya sabíamos de la existencia de una organización criminal denominada Los Pulpos, que estaba integrado por los hermanos Cruz Arce y liderado por John Cruz Arce. Y John Cruz Arce ya había sido detenido por haber matado a su pareja y a otro delincuente que estaba con él. Por lo que en 2008 lo sentencian a 25 años de prisión. Prisión y condena que ha estado cumpliendo en Chayapalca hasta el día de ayer que lo liberaron. Pero pasaron los años y en el 2000 se iniciaron en el mundo de la extorsión, sin dejar de lado los robos. Sus principales víctimas eran las empresas de taxi, mototaxi y transporte público. Por esta razón, la Comandancia General de la Policía en ese entonces toma la decisión de mandar un equipo especial el 2014 a Trujillo. Y con un equipo especial de inteligencia se desbarataron a 18 organizaciones criminales. Entre los muchos actos delincuenciales, uno que marcó a todo el Perú fue el asesinato de una acaudalada comerciante conocida como la Reina de la Papa en el 2020, pues la habían secuestrado a las 5 de la mañana en el mercado La Hermelinda. La torturaron para luego terminar con su vida. El autor del crimen fue Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, de 23 años en ese entonces, e hijo de John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo. Es un tipo, el Johnson, el hijo, es un tipo muy inteligente, ¿eh? Así como el padre, también se sabe que él, estando preso, ha estado liderando actividades delictivas y de extorsión desde el penal. Este individuo, pese que cayó detenido en 2 oportunidades, ya fue liberado por la Fiscalía. De esta manera y con total sangre fría, alias Johnson Pulpo logró que la banda criminal Los Pulpos tenga la total hegemonía en el norte del país e iniciaron las extorsiones que conocemos hoy en día a emprendedores, empresas y hasta hogares con los stickers. En la actualidad, Los Pulpos controlan el crimen organizado en Trujillo. Aunque en las calles vemos distintos stickers con formas y colores, estos solamente pertenecerían a pequeñas facciones que rinden cuentas a esta banda criminal. Es decir, todas las extorsiones, cobros de cupo y sicariato pertenecerían y llevarían la firma de Los Pulpos. Pero la noticia de la excarcelación de John Smith Cruz Arce, cuando apenas había cumplido 17 de los 25 años a los que fue condenado por secuestro, homicidio agravado y otros delitos, dejó a los trujillanos aterrorizados por conocer de cerca todos sus antecedentes. Tenemos esta situación que le han dado libertad el día de ayer. Y este individuo seguro que va a llegar a Trujillo y va a ser recibido en la parte alta del Porvenir Cruz Blanca como un héroe. Pues ya cumplió su sentencia y él dice que se ha resocializado. ¿Se ha resocializado? No creo. Esta noticia alarmó a ciudadanos y autoridades, tanto así que la Corte Superior de Justicia de Tacna, jurisdicción del penal de Chayapalca, donde John Pulpo estaba recluido, publicó un comunicado explicando que la libertad de este avesado delincuente no lo decidió la justicia, sino el Instituto Nacional Penitenciario INPE, que es el que aceptó o no los beneficios penitenciarios que solicitó.
Lo que la Corte de Justicia de Tacna te está diciendo es, oye, en realidad quien le correspondía calificar si la salida o no de este señor no era el Poder Judicial, sino era el INPE. En este caso en concreto, quien verifica el cómputo del beneficio penitenciario, del cumplimiento de la pena, de 2 por 1, que es un beneficio que se le estuvo vigente cuando a él lo condenaron, es el INPE. Es decir, es el INPE el único encargado de aprobar este beneficio a los internos según el comunicado de la Corte de Tacna, la sala de la segunda instancia. Lo único que ordenó es que el INPE se pronuncie otra vez sobre el pedido de alias John Pulpo. No es solamente computar eso, el INPE tiene que hacer toda una evaluación integral. Entonces, el INPE nos tendría que explicar qué fue lo que evaluó. Tendría que salir el presidente del INPE a explicar o el ministro de Justicia. El INPE tendría que decir, miren, nosotros evaluamos esto y esto fue. Por eso tendría que salir a explicar o el ministro de Justicia, que es el titular del sector, o el presidente del INPE para explicar qué es lo que ha pasado. Quien también se pronunció sobre este escándalo que provoca más inseguridad a nivel nacional fue el premier Eduardo Arana. Al ministro de Justicia que disponga una medida de investigación. Existe un acto irregular o un acto de corrupción, las medidas del Ejecutivo serán inmediatas para sancionar hasta las últimas consecuencias. Mientras las autoridades esperan el pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario, John Smith ya está en libertad, quizá en Chile, porque esta banda criminal ya es transnacional y ahora opera también en el vecino del sur. Una vez más, al parecer, los pulpos se burlan de la justicia. Claro, primero la Corte Superior de Tacna, después el Instituto Nacional Penitenciario, se han tirado la pelota. Lo cierto es que la liberación de este delincuente John Smith Cruz Arce es un golpe para el sistema de justicia, porque había sido condenado por gravísimos delitos, secuestraba, extorsionaba, asesinó a una comerciante a 25 años, pero todavía no había cumplido su condena, apenas tenía 17 años en Chayapalca. Y lo que no se conoce al final del día es el informe técnico del INPE. Si este señor dice que trabajó en el penal o que estudió, pues debemos saber qué estudió, de qué se graduó, quiénes fueron sus profesores. Como han dicho los expertos, debe haber un informe específico, técnico, muy claro para saber si era merecedor o no de este beneficio penitenciario. La pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es de inmediato, ¿dónde estará este alias John Pulpo? ¿Habrá regresado a la región La Libertad, a Trujillo, para seguir liderando esta banda que ya sabemos es de las más peligrosas en una zona de por sí ya excesivamente peligrosa para los ciudadanos? Es una pregunta que está pendiente. Y hablando del Instituto Nacional Penitenciario, vamos a presentar nuestra segunda nota, que tiene que ver con su nuevo presidente. Hasta hace poco, el INPE era dirigido por Javier Yaque, un experto criminalístico, además con mucha experiencia en el rubro, pero renunció debido a una escandalosa fuga en el penal del Lurigancho. El gobierno ha tenido que cambiar la valla del perfil para la presidencia del INPE y recientemente nombró a un cuestionado abogado penalista, a un abogado que entre otros clientes tuvo a Susana Villarán. Se trata de Iván Paredes Yataco y Stephanie Medina nos cuenta quién es él. Emilio Iván Paredes Yataco es el nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Hoy en Contracorriente. ¿Desde cuándo le debe? 4 años. 4 años. ¿Y qué le dice el señor cuando usted le quiere cobrar? Nada, precisamente no responde, nunca contesta. ¿Quién vigila? Al vigilante. Iván Paredes Yataco es abogado. Fue defensor de Susana Villarán, pero también fue abogado de un médico que hoy lo denuncia por cerrador, por
cabe cero por haberse quedado con un pago sin brindar el servicio legal respectivo. El flamante jefe del INPE está acusado de haber cobrado 12.800 soles, $3.500, por un servicio de asesoría legal que nunca brindó. Se comprometió, cobró el honorario, pero no cumplió y retuvo el dinero que hasta ahora no devuelve. ¿Desde cuándo le debe? 4 años. 4 años. ¿Y cómo se lo conoció? Porque me está representando un caso. Ah, ya, él quedó en patrocinar un caso. Así es. Ya. Está Y hasta le doy bien, gracias. Mil pretextos. ¿Y qué le dice el señor cuando usted le quiere cobrar? Nada, sencillamente no responde, nunca contesta. Contracorriente accedió a la denuncia policial en la que Sergio Castro Mesa, médico de profesión, cuenta que contrató a Paredes Yataco por un caso legal. El abogado le pidió un adelanto de $3.500 de un total de $10.000. Sergio hizo el depósito, pero Paredes Yataco no emitió ningún recibo por honorarios y, según el denunciante, nunca brindó el servicio. Ante los reclamos, solo devolvió los documentos. El dinero, no. Pero esa no es la única perla de Iván Paredes Yataco. Ha trabajado como abogado penalista durante años y entre sus clientes estuvo también la exalcaldesa Susana Villarán. Hoy es el flamante jefe del Instituto Nacional Penitenciario y, aparte del caso del médico, arrastra una investigación fiscal por tráfico de influencias. Le preguntamos al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sobre esta designación que pone en evidencia la poca probidad de algunos funcionarios públicos. Bien, con relación a la designación del jefe del INPE, efectivamente lo que siempre se busca es que cumpla todos los requisitos y no se olvide que se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es que en ese entendido entendemos que si no existe un proceso o una sentencia, goza plenamente del principio de inocencia. Pero ese no es el único problema que aqueja al INPE. La resocialización y la readaptación de las personas que han cometido un delito es uno de los grandes problemas de nuestra población penitenciaria. Estamos aquí en Surquillo porque este edificio, que tiene una construcción de 5 pisos y que dice construcción de oficinas administrativas de la Dirección de Medio Libre Surquillo con el logotipo del Ministerio de Justicia. Acá debería funcionar el mejoramiento del servicio de readaptación social de liberados y sentenciados de la Dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario. Este edificio fue aprobado para su construcción con un presupuesto de 6 millones de soles en el 2017. La actualización del presupuesto en junio del 2025 es de más de 22 millones de soles y aún así la construcción de este edificio se encuentra suspendida. Según un informe de la Contraloría, esta construcción presenta irregularidades. Llamamos y nos dijeron que la obra está suspendida. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Aló? No lo escucho. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Stephanie Medina, periodista de Contracorriente de Willax. Vengo acá porque he visto que la Contraloría ha detectado observaciones sobre la edificación. Las observaciones que ha hecho Contraloría dentro de su accionar como órgano de control han sido presentadas a la entidad. La obra en este momento está en suspensión, el UDESUR y CEDAPAL hagan sus conexionados. Contracorriente accedió a imágenes exclusivas del interior: cielo raso sin terminar, acabados incompletos, estructuras sin uso, personas que llegan hasta aquí buscando servicios de reinserción que simplemente no existen. Estaba buscando orientación para la resocialización de su sobrino. Sí, señorita, ¿no? Sí. En este edificio que todavía no está terminado. Todavía no está terminado. ¿Pero qué le han dicho? Necesito su carta de liberación. Ok. Eso me da a pedir, sí. Pero acá todavía no está construido. Sí, pues, señorita, antes funcionaba acá. ¿Y sabe a dónde ir? No sé, por eso estoy buscando, señorita.
Llegamos hasta la sede del Instituto Nacional Penitenciario. Lo cierto es que, según su denunciante, sigue negándose a devolver los $3.500 que cobró por un servicio que no brindó. Consultamos a la oficina de prensa del INPE y nos envió una resolución que había archivado el caso por estafa. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de Protección al Consumidor de Indecopi ha fallado en segunda instancia y ha multado con 3 UIT al señor Emilio Iván Paredes Yataco por no cumplir con entregar al denunciante recibo por honorario correspondiente y por no reembolsar al denunciante el importe de $3.500. Y aquí en la web de la SUNAT figura la deuda coactiva por 11.438 soles. ¿Qué dice Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros y hasta hace poco ministro de Justicia, cartera de la que depende el INPE, sobre este tremendo elefante blanco que empezó en el 2017 con un presupuesto de 6 millones de soles y hoy, en el 2025, cuesta más de 22 millones de soles? La última vez que yo estuve asumiendo la supervisión de este edificio, este se encontraba todavía en construcción. Y entendía que se debía entregar al final del semestre, entre julio, probablemente julio. Vamos a hacer el seguimiento respectivo para que el ministro de Justicia disponga las opciones. Este informe de Contraloría lo que dice es el control concurrente. Aquí hay un problema que tiene que advertir porque se le ha comunicado al mismo director del INPE. Entonces, yo creo que este señor que está iniciando su gestión tiene que dar mucha explicación. Tiene que dar explicación de este hecho de la estafa o no, de la apropiación ilícita, tiene que dar explicación sobre la Contraloría. O sea, empieza con una necesidad de transparencia que en general no vemos en este gobierno. Y este es uno más de nuestros funcionarios públicos, el presidente del INPE, a cargo de una población penal de 99.697 internos. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién llama al orden al que impone el orden? Como dice nuestra compañera Stephanie Medina, ¿quién vigila al vigilante? Y además no es un vigilante cualquiera. El puesto de presidente del Instituto Nacional Penitenciario no es cualquier cosa. Es un cargo estratégico dentro de la estructura, no solo del Estado, sino del sistema de administración de justicia, porque los penales, que hoy están hacinados, algunos sin control, son puntos neurálgicos también para combatir contra el crimen organizado, porque muchos de los líderes que terminan en una celda de cualquier penal del país, desde ahí siguen organizando a sus secuaces que están fuera, siguen extorsionando, siguen planificando los secuestros, los asaltos, etc. Así que no se trata de poner a cualquier amigo abogado, no se trata de poner a alguien que le debe a su cliente o que fue abogado penalista de una alcaldesa que ha sido acusada de graves cargos de corrupción. Se trata de poner a alguien que conozca el tema más importante, que es el control y manejo de los penales. Bien, hablando de seguridad y de estos temas estratégicos, estamos con el general del Ejército, Wilson Barrantes. Él, además de tener una carrera bastante prolongada en el Ejército, ha sido brevemente, pero director de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, en el lapso entre el gobierno de Pedro Castillo y los primeros días de Dina Boluarte. General, buenas noches. Gracias por estar en Contracorriente. Buenas noches, Carlos. Y en primer lugar, mi solidaridad con los periodistas de Huilas por el maltrato que vienen sufriendo por la investigación que de manera arbitraria la fiscal Barreto viene contra ustedes por el tema de organización criminal. Mi solidaridad con ustedes y mi apoyo para lo que ustedes crean conveniente. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Hablemos sobre estos temas de inseguridad. Primero, acaba de salir el líder de los Pulpos, que como usted sabe es una de las bandas delincuenciales más violentas
de una zona muy violenta como es la región La Libertad. ¿Por qué hay esta desconexión, esta desinteligencia entre el Poder Judicial, el INPE, los recursos que presentan? Por supuesto, el recluso tiene derechos y los puede hacer valer, pero el INPE no puede validar estudios y trabajos donde al parecer no ha habido, ¿no? Mire, todo esto es producto de la corrupción y la impunidad, van de la mano. Corrupción versus impunidad que aglutina a los sectores que usted ha mencionado. Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional y el INPE. Estos son los instrumentos que tienen que ver con el incremento o el descenso de los niveles de inseguridad que tiene el país. Y en este caso esto está pasando por eso. Durante 25 años hemos sostenido que el país vivía pues una amenaza terrorista, que al final se determinó que lo que estaba sucediendo era que el narcotráfico había incrementado brutalmente. Exportamos, el primer país exportador de clorhidrato de cocaína del mundo, somos el Perú. Y en segundo lugar, el tráfico de oro, de minerales, que es producto de un desordenado esquema territorial minero que causa que se produzcan ilegalidades e informalidades en la minería. Y por supuesto que eso ha traído una migración tremenda con el crimen organizado transnacional que encuentra en el Perú por la corrupción y la impunidad el clima favorable para desenvolverse. Hablando de crimen transnacional, usted ha trabajado mucho tiempo en el Frente Interno. Así es. Dentro de su institución, el Ejército Peruano, pero también en la DINI. Ya no es un simple problema de seguridad ciudadana, es un problema gravísimo de seguridad nacional, ¿no, general? Hoy todo eso se ha elevado a un problema de seguridad nacional, de tal forma que ya no podemos simplemente dejar todo esto en manos de la policía. ¿Cómo deberíamos actuar como sociedad? Debemos actuar como sociedad en base a... Tenemos un marco legal, que es el Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahí se articulan todos los entes del Estado que tienen que ver con ello. Economía y Finanzas, Ministerio de Defensa, Interior, la Presidenta de la República que preside el Consejo, Fuerza Armada, Comando Conjunto y la Policía Nacional. ¿Usted cree que la Presidenta Dina Boluarte, con la que usted ha conversado varias veces, está liderando bien este Consejo? ¿Tenemos estrategia? Nosotros hemos pedido en varias oportunidades que ella debe estar fuera de este problema, porque lamentablemente ya ella es rehén o está secuestrada del Congreso y del propio Ejecutivo. Pero para no salirnos primero del tema de la minería, hay que resolverlo en este Consejo y con la participación de todos estos entes. Pero ahora, fíjese, yo considero ya que es necesario poner un articulador, una suerte de intocable o una suerte de SAR que articule a SAR antiminería ilegal. Antiminería ilegal. Porque hemos tenido, ¿no? Urresti, por ejemplo, era uno de estos SARes. Exactamente. Tuvo algunos resultados pequeños por el poco tiempo que se trabajó y porque no hubo una estrategia dedicada exclusivamente a este tema, pero ahora se conjuga con el crimen organizado. Entonces, este SAR debe articular combatir el brazo armado de esta minería que está dada por los que quieren robar y apoderarse del oro de los mineros informales o de los ilegales o de los artesanales. Está formado por este grupo armado y además es necesario también articular que este SAR articule todos los entes que participan, Fuerza Armada, Policía Nacional. Hasta ese momento no tenemos articulación. Por ejemplo, hay un hecho que puede pasar en La Libertad, pero en Lima vive otro escenario. No articulan, no hay un coordinador de todos estos esfuerzos. Pero se ha creado un comando Patás, por ejemplo, para la región La Libertad, que es sin duda un polvorín en este momento. Claro. Con ciertos avances. ¿Usted cree que ese es el modelo? No. ¿Sabe por qué no va a funcionar? Porque en primer lugar, lo que siempre hemos dicho que es importante en una estructura de seguridad y defensa nacional es la masa. La masa, me refiero, el volumen y la magnitud de los efectivos. Entonces, para ello tenemos que completar los efectivos que tenía la Fuerza Armada y el Ejército particularmente en los años 90, que es un volumen enorme de tropa, pero la tropa ya no va a venir ahora. ¿Por qué? Porque hay que incrementarles la propina a un sueldo mínimo. Fatalmente hay que hacerlo, porque si queremos... Para el servicio militar voluntario. Para el servicio militar voluntario, porque antes teníamos obligatorio y hasta el año 98, que bueno, y ahí se suspendió. Pero bueno, ahora necesitamos un servicio militar semi-asalariado, digamos, con un sueldo mínimo, pero con una finalidad de completar el efectivo de ellos y llamar a los reservistas. Una vez que llamemos a los reservistas, 30.000
efectivos y luego de reentrenamiento y que trabajen la seguridad, ¿qué cosa vamos a hacer con ellos? Pasarlos a disposición de la Policía Nacional, si así lo desean ellos continuar, para ir a cubrir el sistema de vigilancia Claro, sin fronteras. duda nos hace falta muchos efectivos. Vayamos a otro tema que el tiempo nos gana. Usted tiene una teoría, porque hemos estado conversando en la previa. Hay varios crímenes que se han dicho que eran suicidios y que están relacionados a temas políticos y de corrupción muy graves. Por ejemplo, desde aquel soldado Emerson Fasabi que murió en el 2015, muy cercano a Ollanta Humala, o Andrea Vidal del Congreso, que también decían que era parte de una trama de prostitución o de corrupción. Nilo Burga de Caliwarma, que murió en un hotel del INSE a finales del año pasado. Y por último, José Miguel Castro Gutiérrez Budián, que se supone se suicidó con un corte de 14 centímetros en el cuello. ¿Usted qué cree de todos estos crímenes? Todos ellos tienen un denominador común. ¿Cuál es? Han sido ejecutados para evitar que sean testigos claves en los procesos de investigación criminal que se está siguiendo. ¿Quién los está ejecutando? Hay un ahí está es una banda. Cuando uno dice a quién favorece esta muerte, indudablemente nos damos cuenta que favorece a los peces gordos de cada proceso de investigación criminal. Son presidentes de la República, por ejemplo, en el caso Fasabi, en el caso Nilo Burga, ¿no? Claro, y hay que sospechar tremendamente de todos ellos, aunque sea presidente de la República. Yo sí sospecho y presumo que haya sido ejecutado. Fasabi no era cualquiera, se perdieron las agendas y que las agendas son producto y han sido consideradas en esta sentencia que le han aplicado tanto a él como a la esposa. Entonces hay una prueba contundente. Prueba contundente. Igualito en el caso Caliwarma. En el caso Caliwarma, qué duda cabe que el principal responsable esté de este señor. Y esto pues no se iba a ejecutar un corte. Porque en el caso de Burga y en el caso de José Miguel Castro hay muertes parecidas, ¿no es cierto? Cuchillos, se supone que se cortan el cuello, se autolesionan y finalmente se suicidan. ¿Es suicidio o homicidio según su experiencia? No, yo creo que es homicidio. No creo. Soy contundentemente, afirmo que lo han suicidado, para decirlo de una manera, lo han asesinado. O sea, quiere decir que el Perú ha entrado en un estadio distinto donde hay, no sé si mercenarios, profesionales del crimen que son contratados por estos poderes fácticos o políticos o corruptos que están eliminando a los testigos clave. Este proceso se ha vivido en México, se ha vivido en Colombia, se ha vivido en Venezuela. ¿Y qué de diferencia existe con el Perú en cuanto a corrupción se trata? Ninguna. La diferencia es simplemente que los volúmenes aquí hoy ya sí son mayores. Los volúmenes son mayores porque tenemos en el mercado dos cosas: el alto valor del clorhidrato de cocaína y la gran magnitud de toneladas de clorhidrato de cocaína que estamos exportando y de oro, al mundo. ¿no? El oro que estamos exportando. Y el volumen de oro es enorme, monumental, porque el precio ahora aproximadamente $100 gramo. Entonces, en verdad, alcanza para corromper toda una cadena, ¿no? y la corrupción es tremenda. Por eso que aquí se impone un ente articulador, un intocable de los años 30 en los Estados Unidos o un SAR. Un Elliot Ness. Un Elliot Ness. ¿Pero quién va a ser nuestro Elliot Ness, general? ¿Tenemos algún nombre? Nosotros, mire, yo no tendría ningún problema y me pongo como voluntario para asumir una responsabilidad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarlos a los criminales a que suban hacia Dios Todopoderoso para que los perdone, porque aquí en la tierra ya no pueden continuar. Usted se está portando como un halcón, ¿no? O sea, el mejor delincuente es aquel delincuente muerto. No es que traduciendo antes sus palabras. se decía que el mejor terrorista era el terrorista muerto. Es una mala experiencia, pero en este caso, aquel que tiene niveles de psicopatía tremendas, es sociópata, en realidad eso no se va no se va a resocializar, no se va a recuperar. Ni se va a recuperar a la sociedad. Y la sociedad tenemos que preservarla. Los buenos tienen que estar separados de los malos. Y a los malos hay que separarlos en cárceles alejadas a 4.000 metros. ¿Qué hacen cárceles acá, por ejemplo, en Canto Grande, en varios sitios de la capital? Hay una que van a construir en Ica que está paralizada hace varios años. Esa está paralizada. Necesitamos más Chayapalcas, digamos. Chayapalca tenemos arriba una cárcel que es Chiluyo. Claro. Es más alta y... Pero está deshabitada. Está deshabitada porque los derechos humanos y toda esta jarana que tenemos como instrumento de... Ahora tenemos una ventaja. ¿Sabe cuál es la ventaja de ahora? Que estamos contra los derechos humanos de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos... Se dan las condiciones, entonces. Se dan las condiciones para iniciar este proceso
vamos a decir, de comenzar a ser fuertemente activos contra y hablando de buenos y malos, general, otro tema que usted conoce de cerca, porque ha estado en la DINI, son los famosos presupuestos reservados o fondos reservados. Cuéntenos cómo se manejan estos fondos reservados, porque, por ejemplo, en el año 2022, aquí en Contracorriente, conocimos que bajo el seudónimo de Montaña, agente Montaña, se le estaba entregando dinero a Vladimir Cerrón, según nuestras informaciones. ¿Conoce usted algo de eso? Mire, nosotros cuando llegamos a la DINI teníamos esas informaciones. Teníamos informaciones de Kentucky Fried Chicken. ¿Quién era? Decían que era el almirante Montoya, decían que era el almirante Montoya, decían Koyak, decían que era Cueto, Telly Zavala, decían que era Beder Camacho, decían que eran. Pero salía dinero reservado para ellos. Claro, decían que se aplicaba dinero reservado. Nosotros llegamos y para darle formalidad a esto, porque teníamos en mente llegar lo más profundo que sea, pedimos a la Contraloría al día siguiente de que ingresara la gestión que se apersonara a nuestras oficinas y no hizo nada. A mí lo que me llamó la atención, entonces yo podría suponer que la Contraloría también estaba en ese negocio. Y la entonces vicepresidenta, porque usted estuvo en el gobierno de Castillo, Dina Boluarte, ¿también quería algún fondo reservado? El asunto era que había innumerables las cantidades de personas vinculadas a eso. Nosotros, cuando quisimos que la Contraloría nos ayude a esto, porque teníamos necesidad de utilizar a los dos fiscales ad hoc y al juez ad hoc para hacer este tema, se suspendió. Pero hoy en día ya están en los procesos fiscales digamos, colaboradores que se han sometido a la colaboración eficaz y, por supuesto, que van a salir ya la desclasificación de estos nombres. ¿Usted, como jefe de la DINI, tuvo acceso a esta relación? ¿Quiénes eran los que cobraban de fondos reservados? Nosotros hemos tenido acceso a esta información, pero lamentablemente no lo puedo revelar ahora todavía. ¿Por qué razón? Por razones de seguridad. No ¿Está puedo, impedido estoy legalmente? Impedido, claro, estoy impedido legalmente. Pero ante un fiscal, por ejemplo, como una claro, ante un fiscal reservada, que tiene que pedirlo. Nosotros, fíjese, hemos tenido este evento el año 2022 cuando hubieron los muertos. Nosotros pedimos que no saquen las tropas a disparar porque había una corriente de ruqueo enorme y no era eso lo que estaba ocurriendo. Entonces le alertamos y le dijimos que no saque a las tropas. Y eso lo hicimos por escrito. Nosotros, cuando nos hemos presentado a la fiscal, lo único que hemos hecho es mostrar nada más, porque no podíamos hacer otra cosa. ¿A usted lo han llamado por alguna investigación reservada sobre fondos de la DINI? Todavía no. Todavía no se ha iniciado, no se ha abierto esa investigación. Fondo, pero con respecto a uno de los directores anteriores a mí, que es Fernández Latorre, ya está en un proceso de... Y podría ahí usted declarar sin problema seguramente para que nos van a llamar, dar estos nombres. Pero con respecto al otro, sí hemos mostrado los informes reservados, que los tenemos en poderes de varios lugares, porque no podemos decir dónde lo tenemos, pero sí todo esto es factible de que se haga. Pero a mí me llamó la atención que el Contralor General de la República, el que hemos tenido anteriormente, en realidad parece antropólogo, porque no le gustaba ni siquiera acercarse. O sea, siempre nos narraba lo que sucedía el año anterior, 25.000, 20.000. Como si fuese un gran logro. Como fuese un gran logro, y eso no es lo que queríamos nosotros. Ok, general, le tomamos la palabra. Ojalá que algún fiscal esté escuchando esto y de oficio inicie una investigación, porque es bueno transparentar los recursos en la DINI y sobre todo que se siga. Hoy hace necesario esto, ¿sabe por qué? Porque ese dinero se pierde. Lamentablemente, mucho dinero reservado se pierde en todos los órganos de inteligencia y estamos como estamos por eso. No hay ningún resultado. Se sigue repartiendo el dinero. Hoy ahora ha incrementado el presupuesto. Peor aún todavía. O sea que estamos... Más corrupción. Más corrupción. Tenemos que reestructurar las organizaciones porque con estas organizaciones que tenemos que articular mejor el sistema de Dirección Nacional de Investigación Criminal porque en realidad tiene demasiada estructura. Y tenemos que reestructurar los policías, por ejemplo, tránsito, turismo. ¿Qué hace el policía de tránsito y turismo? Sin duda, ese es un proyecto ahora que podríamos conversarlo in extenso en una próxima oportunidad. Yo le agradezco por su participación. Antes, muchas gracias. Permítame 10 segundos. Necesitamos a la Presidenta de la República el día 28 de julio. Si el Congreso no la vaca, nosotros vamos a llamar a la insurgencia porque no podemos continuar con esta señora al frente con toda la cantidad de muertos y todas estas cosas que están ocurriendo. Esta es una advertencia que le hacemos llegar a la señora. Ok, general. Gracias. Bien, nosotros vamos a continuar en Contracorriente después de una brevísima pausa comercial y tenemos una investigación de Alfonso Baella
respecto a una nueva iniciativa del Congreso de la República. Esta vez van a investigar a Martín Vizcarra Cornejo y a 2 de sus exministros por las pruebas rápidas, estas que se constituyeron en las pruebas de la muerte en la pandemia del 2019. Regresamos tras la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.